Antes de comenzar con los ponentes, para dar la bienvenida al presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, Pedro Corzo. Muy buenas tardes nuevamente y gracias a todos por estar acá. Como bien decía Daniel, estas conferencias han sido por lo regular un éxito. ¿Por qué? Porque es el propósito nuestro, a través de esta acción modesta, rendirle tributo a la memoria de hombres y mujeres que, cumpliendo los valores de la nación cubana, los han defendido en el destierro, los han defendido en el exilio. Estos son tributos que hacemos a hombres y mujeres que ya, desgraciadamente, partieron al infinito. Aquí hemos conversado, hemos hablado sobre hombres como el doctor Salvador Leu. Hemos hablado de personalidades como Armando Pérez Roura, Jorge Mas Canosa. Hoy tenemos también un grupo de personalidades muy notables, sumamente notables, que hicieron grandes aportes a la defensa de la democracia, los derechos humanos y, por supuesto, de condena al totalitarismo. La semana próxima vamos a tener un evento que considero de particular importancia, un evento que va a abordar la subversión castrista en Venezuela. Va a ser a esta misma hora, en este mismo lugar. Están todos invitados. Vamos a contar con la participación de 3 generales de las Fuerzas Armadas venezolanas. 3 generales que combatieron en su momento la penetración castrista en Venezuela van a estar aquí con nosotros. Uno de ellos fue ministro de la Defensa de su país. Es importante. Y después vamos a continuar con conferencias de relativa importancia, pero muy orientadas a Cuba. Así que gracias a todos por estar acá y contento de que sigamos haciendo estos trabajos. Gracias. Ahora pasamos a nuestra primer ponente, Sara Martínez Castro, quien nos hablará de la doctora Rosa Leonor Whitmarsh. Muy buenas tardes a todos. Deseo comenzar con un saludo especial para Pedro Corzo. Todos los cubanos del exilio tenemos una deuda de gratitud con este gran hombre, porque la preservación de la memoria histórica es uno de los puntos más importantes cuando se trata de un pueblo que ha sufrido tanto. No se puede perder ni uno solo de esos testimonios, y él los ha ido recogiendo todo, testimonios de las distintas luchas, de los de todos estos periodos de lucha durante la dictadura castrista, y haciendo libros, documentales, películas. Es la única manera de lograr que eso no se pierda. Así que disculpen que haya tomado estos minutos previos a la conferencia, al trabajo de la doctora Whitmarsh, pero yo creo que es importante rendirle tributo a los hombres que siguen manteniendo viva la memoria histórica. Y antes de leer mi trabajo sobre la doctora Rosa Leonor Whitmarsh, yo quiero señalar que me llenó de mucha satisfacción el artículo escrito por el periodista Luis de la Paz en Diario Las Américas, un artículo entrañable, magnífico, sobre la doctora Whitmarsh, y también otro artículo igualmente brillante de nuestro Daniel Pedreira en Cubanet. Y es importante exaltar a estas figuras que dieron tanto a Cuba.
Comienzo ahora, con el permiso de ustedes, la doctora Rosa Leonor Whitmarsh y su vocación de patria. La doctora Rosa Leonor Whitmarsh ha sido, sin lugar a dudas, una de las figuras claves del exilio cubano. Esta mujer de grandes valores y espíritu invencible sentía el legítimo orgullo de ser la bisnieta del general y lugarteniente del Ejército Libertador Calixto García Íñiguez. Y hoy podemos afirmar con honda admiración que esta cubana raigal se empinó sobre su tiempo e hizo de su vida un ejemplo de decoro y compromiso patrio. Nació el 9 de mayo de 1930 en La Habana, cursó la enseñanza primaria en el Colegio de las Ursulinas y el bachillerato en el Instituto del Vedado. Se graduó de doctora en Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana, donde también estudió lengua inglesa. Además, tomó clases de piano con la profesora Emma Botet bajo la supervisión de Hubert de Blanc. En 1961 emprende el camino del exilio. Por más de 2 décadas residió en México, donde se dedicó al magisterio. Impartió clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y forjó vínculos muy sólidos con la cultura mexicana. Además, fue profesora en el Colegio Hebreo Tarbut y en la Universidad de Anáhuac. Llega a Miami en 1984, donde inicia su labor como maestra en las escuelas públicas del sistema escolar y también como profesora de inglés en el Miami-Dade College. Fue una de las fundadoras del Centro de los Derechos Humanos del Movimiento Demócrata Cristiano. En esa entidad organizó seminarios de capacitación sobre la doctrina social cristiana. Entre las muchas instituciones del exilio a las que brindó su cooperación se encuentran el Círculo de Cultura Panamericano, la Agrupación Calixto García, el Instituto Jacques Maritain, la revista Herencia Cultural Cubana y el PEN de escritores cubanos en el exilio. Y por muchos años formó parte de la junta directiva del Instituto San Carlos, que preside el doctor Rafael Peñalver. Desde el San Carlos dedicó sus esfuerzos a la organización de distintas actividades destinadas a preservar la cultura y los valores de nuestra patria. Gracias a su iniciativa se instituyó la Medalla a la Excelencia Nacional Cubana, que el Instituto San Carlos ha estado otorgando desde 1999 a figuras distinguidas que con sus aportes han enaltecido a la nación cubana. Fueron incontables las conferencias que ofreció la doctora Whitmarsh en Miami a lo largo de todos estos años. Pero yo recuerdo con particular interés el simposio sobre la Guerra de Independencia de Cuba, celebrado por Patria de Martí, de nuestro apreciado Julio Schilling, en febrero de 2022, donde Rosa Leonor fue una de las panelistas. Con absoluta devoción y una precisión admirable, esta mujer ejemplar habló de su bisabuelo, el lugarteniente general del Ejército Libertador Calixto García, y compartió distintas anécdotas de los peligros que enfrentó en la manigua cubana. Y puedo dar fe de que no tuvo que mirar ni un solo apunte. Su memoria era realmente prodigiosa. Pero además de sus brillantes disertaciones, es necesario destacar sus magníficos programas de radio junto al periodista Agustín Tamargo, donde estos incansables luchadores no solo recorrían páginas imborrables de la historia de Cuba, sino que compartían ideas y proyectos
para el futuro de nuestra nación. Y ya que estamos hablando de radio, también en el programa radial de Tony Calatayud, aquí presente, Rosa Leonor Whitmer era una presencia fija. Y allí también se hablaba, se analizaban temas y pude siempre notar esa gran conexión que existía entre Rosa Leonor Whitmer y Tony Calatayud. Y recuerdo con añoranza una tertulia en casa de la destacada escritora doctora Josefina Leiva, a la que acudimos varios miembros del Círculo de Cultura Panamericano, y en la que se encontraba como invitada de honor Rosa Leonor Whitmer. Allí también se encontraba el trovador Mike Porcel, y al escucharlo cantar, Rosa Leonor me dijo, con lágrimas en los ojos y la emoción a flor de piel, ¿verdad que esta noche nos sentimos en Cuba? Y es que Cuba era la sangre que latía por sus venas. Cuba era presencia y razón de existir. Como dijo en la misa funeral en la iglesia San Michael el padre José Luis Menéndez, ella era Cuba. Agradezco a Dios el inmenso privilegio de haber puesto en mi vida a esta cubana de recia estirpe, a quien siempre recordaré por su compromiso ineludible con la libertad de la patria, pero también por su amabilidad, su refinamiento, su bondad, el tono mesurado de su voz, todos rasgos esenciales de la aristocracia del espíritu. Rosa Leonor transmitía ternura y sosiego, sabía escuchar, sabía comprender. Y esto no está aquí escrito, pero lo voy, digamos, que a incluir. Cuando murió mi esposo del corazón, una muerte súbita, una de las primeras llamadas fue de Rosa Leonor y me dijo estas palabras: me puedes llamar a la hora que sea, del día o de la noche, no tienes ni que hablar, yo sé que vas a estar ahí y vas a estar sintiendo mi cariño, y eso es lo único que necesitamos a veces en momentos de dolor, saber que nos quieren. Aunque desde octubre del año pasado nos falta su presencia física, podemos sentir que su huella está cada vez más viva entre nosotros. Y le ruego al Supremo Creador que en ese cielo donde se encuentra su alma Mambisa, nunca falte para ella la bandera de la estrella solitaria, las notas inmortales de nuestro himno nacional y la esperanza cierta de una Cuba libre. Porque solo así, Rosa Leonor Whitmer podrá descansar en paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Y ahora nos acompaña Manuel C. Díaz, hablándonos sobre Carlos Alberto Montaner. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Quisiera comenzar agradeciéndole al Instituto de la Memoria Histórica Cubana la celebración de este acto en el que se rinde merecidísimo homenaje a un valioso grupo de cubanos y cubanas buenos y dignos que siempre lucharon denodadamente por la libertad de su patria. Rosa Leonor Whitmer, Agustín Tamargo,
Carlos Alberto Montaner, Roberto Martín Pérez, Ricardo Bofill y Roberto Rodríguez de Aragón. También quisiera agradecerle a Pedro Corso que haya pensado en mí para hablar sobre uno de ellos, Carlos Alberto Montaner, periodista, escritor y ensayista, quien no dejó nunca de defender la libertad y la democracia, lo cual hizo no solo a través de sus artículos y libros, sino también denunciando la situación de la isla en foros internacionales y buscando apoyo de los gobiernos democráticos de la región. En 1979, cuando llegué a Miami, yo no sabía quién era Carlos Alberto Montaner, pero no tardé en saberlo. Un día, leyendo las páginas de opiniones del Nuevo Herald, tropecé con uno de sus lúcidos y certeros artículos. No recuerdo el título, pero era, desde luego, sobre Cuba. Quedé verdaderamente impresionado al leerlo, no solo por la brillante forma en que estaba redactado y por su profundo conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la isla, sino también por la manera en que concebía el futuro de Cuba. Algo nuevo para mí. Él creía que era necesaria una transición para que pudiera surgir, mediante elecciones libres, un Estado de Derecho. Acorde con sus ideas, algunos años después, fundó la Unión Liberal Cubana y la Plataforma Democrática Cubana, creyendo que con ellos la democracia podría llegar a Cuba. A esos esfuerzos infructuosos, como sabemos, dedicó una gran parte de su vida. Pero no era ese Montaner sobre el que quería hablar esta tarde. Quería hablar sobre el Montaner generoso y tolerante, sobre el Montaner cordial y comprensivo, sobre el amigo siempre dispuesto a ayudar y con el que se podía contar en todo momento. Y quiero hablar de ese Montaner desde mi experiencia personal. En 1993 le envié a Carlos Alberto el manuscrito de mi primer libro. Eran apenas 100 páginas, repletas de errores y escritas por un pobre aspirante a novelista que había intentado, sin éxito, que alguien lo ayudara a encontrar su camino de escritor. Como no tenía su dirección, se lo envié a Playor, la editorial que había fundado en Madrid, en la cual, por cierto, le dio empleo a muchos cubanos sin recursos recién llegados a la capital española, ciudad a la cual él había arribado con su familia en 1970 desde Puerto Rico, donde había sido profesor de literatura. Fue también él uno de los amigos que me animaron a que colaborara con algún medio de prensa aquí en Miami. Le hice caso y desde aquel día, hace ya más de 30 años, he estado escribiendo para la sección de arte y literatura del Nuevo Herald. Desde luego, entre las primeras novelas que reseñé, estaba la de Carlos Alberto, La mujer del coronel, Otra vez adiós y Tiempo de canallas. También reseñé algunos de sus ensayos, como Las raíces torcidas de América Latina y El presidente, Manual para electores y elegidos. También tuve el triste privilegio de reseñar su último libro, Sin ir más lejos, que eran sus memorias, escritas cuando ya había sido diagnosticado con la terrible enfermedad que padecía. En ese libro, Montaner contaba su vida, pero mientras lo hacía, también contaba la historia de Cuba. Y es que ambas siempre estuvieron unidas. Entre una y otra, entrelazándose, estaban los momentos esenciales de las dos. Si hablaba de su infancia, decía que le gustaba el barrio, con sus callejuelas estrechas, la proximidad de la catedral y el rancio olor a brea y humedad de la bahía, que él la vivió en La Habana Vieja toda su infancia. Pero también hablaba de la Cuba de esos años, sobre la que decía, y cito: el 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista dio un golpe militar pocos meses antes de los comicios generales. Fue un acto desgraciado que perjudicó grandemente a la República. Hasta hoy pagamos la consecuencia de esos hechos. Creo que Montaner escribió este libro cuando pensó que había llegado la hora de recapitular, de compartir lo que había visto, lo que había amado, lo que había sufrido y lo que había creído. Es decir,
era el momento de contar su vida. Y así lo hizo. Comenzó relatando la llegada a Cuba de sus antepasados catalanes, el inicio de su familia inmediata, abuelos, padres, hermanos, tíos y primos, así como el inicio de la suya propia, con su esposa Linda y sus hijos Gina y Carlos, justo antes de la llegada del fatídico año de 1959. A partir de ese histórico momento, en su libro, Carlos Alberto lo contó todo. Las acciones, muchos hechos son conocidos por todos nosotros. Las acciones que con apenas 18 años lo llevaron a una cárcel de menores conocida como Torrens, estaba en el Guajay, y de la cual logró escapar para asilarse en la Embajada de Honduras, desde donde partió hacia el exilio. Miami, Puerto Rico, España y otra vez Miami. Una larga travesía que, repleta de triunfos y fracasos, se prolongó durante toda su vida. En algunos capítulos hablaba sobre su editorial Playor, en otros sobre la muerte de Franco y el comienzo de la transición, en los que cuenta cómo surgieron la Unión Laboral Liberal y la Plataforma Democrática. Carlos Alberto explicaba que la idea había nacido después del derribo del muro de Berlín en 1980. Y vuelvo a citar, en el verano de 1990, los liberales, junto a otros exiliados vinculados a la democracia cristiana y a la socialdemocracia, forjamos en Madrid la Plataforma Democrática Cubana. Intentábamos iniciar en Cuba una transición política hacia la libertad y la democracia, sin venganza ni revanchismo, como la que España había vivido bajo la extraordinaria gestión de Suárez. Pero Cuba no era España, y Montaner lo reconoció con una honestidad incomparable en el capítulo titulado Mi fracaso político. Es ahí donde cuenta las infructuosas gestiones que realizó para que otras instituciones del exilio colaborasen con la plataforma y el desánimo que esa negativa le provocó. Siguió luchando por sus ideas, eso sí, pero ya nada fue igual. El final de sus memorias lo escribió con mucha serenidad y en un tono reflexivo, pero también con esa cierta urgencia que se les atribuye a la despedida. Debo confesar que lo leí con el corazón apretado en un puño, sobre todo cuando con un hálito de tristeza se pregunta y se contesta a sí mismo: ¿algún lamento especial antes de partir? Sí, no haber visto una Cuba libre. Solo para añadir enseguida, me habría gustado cerrar los ojos por última vez en la isla en que nací. Vi a Carlos Alberto justo un mes antes de mudarse a Madrid. En su apartamento, que ya había vendido, me mostró el lugar donde todavía escribía sus columnas periodísticas y donde también su hija Gina lo ayudaba a realizar los diarios ejercicios de lectura que el médico le había ordenado. Su deterioro físico ya era evidente. Durante el almuerzo, Linda, su esposa, no dejaba de estar pendiente de él. No hicimos planes de volver a vernos. Ambos sabíamos que ya no habría tiempo. Descansa en paz, Carlos Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Ahora nos acompaña Sebastián Arcos Casabón para hablarnos sobre Ricardo Bofill. Muy buenas tardes. Quiero empezar dándole las gracias, por supuesto, a Pedro y a Daniel y al Instituto de la Memoria Histórica Cubana por invitarme a participar en esta conferencia. Para mí es un honor y un privilegio, además, que Pedro me haya pedido recordar a mi amigo Ricardo Bofill Páez. Quiero empezar
haciendo un recuento biográfico breve, necesario, antes de hacer mis propios comentarios. Ricardo Bofill creció en una familia que estaba vinculada al Partido Socialista Popular, el nombre oficial del Partido Comunista de Cuba, antes de 1959. Creció con formación marxista. Fue graduado de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de La Habana. Eventualmente, Ricardo, junto con otros de sus compañeros también de formación marxista, un grupo que posteriormente Fidel Castro identificó como la microfracción, una de esas frases clásicas de Fidel Castro. Bofill se convirtió en un crítico del rumbo estalinista de Fidel Castro. Junto a sus compañeros fue arrestado en el 1967, parte de ese grupo llamado la microfracción, fueron acusados de revisionismo contrarrevolucionario y de agente de la CIA. Ricardo fue sancionado a 12 años de prisión. En las cárceles, pequeño detalle. Ya, el problema es el tape. En la cárcel, Bofill experimentó la realidad del marxismo práctico. Bofill era un teórico y aquí se encontró con la parte dura, práctica del marxismo. Esa experiencia terrible hizo que Bofill y sus compañeros pasaran de ser simplemente anticastristas a ser anticomunistas. Tras su liberación en 1975, un pequeño grupo de amigos y Ricardo crearon el Comité Cubano Pro Derechos Humanos en La Habana, a principios del año 76. La primera organización independiente, el TEIPE, la primera organización independiente de derechos humanos en Cuba, que eventualmente se convertiría en la raíz de todo el movimiento, del actual movimiento de derechos humanos en Cuba. El comité fue inspirado por la creación del Comité de Derechos Humanos que fundó Andrei Sájarov en la Unión Soviética en el año 75. Y como ese grupo se proponía enfrentar al régimen totalitario en el terreno de los derechos humanos y la resistencia cívica y pacífica, considerando la eficacia del comité y del movimiento de derechos humanos que le siguió en desacreditar al régimen ante la opinión pública nacional e internacional, yo creo que viene al caso la frase popular cubana que dice: no hay peor cuña que la del mismo palo. Tuvo que ser un marxista el que le dio exactamente donde le dolía. Por supuesto, la represión fue inevitable. Bofill y sus amigos, de nuevo estamos hablando de un puñado, literalmente un puñado de amigos, entraron y salieron de la cárcel constantemente. Irónicamente, fue allí en la cárcel donde el comité creció, se organizó, reclutó más gente. Fue en la cárcel Combinado del Este, en este caso, donde yo supe de la existencia del comité y donde mi familia y yo decidimos que esta era una organización con la que debíamos participar. El activismo constante, persistente de Bofill dentro de la cárcel y en la calle, las denuncias constantes que llegaban a Ginebra y que causaban el efecto que se buscaba, entrevistas constantes con diplomáticos, con la prensa extranjera, el llamamiento de Ricardo a la disidencia de Europa del Este en 1987, el coloquio de La Habana que salió al aire por Radio Martí unos meses después, varias veces en el 88, la primera
exhibición de arte disidente que organizó Ricardo en una casa privada, particular del Vedado en 1988, y que fue un escándalo en aquel momento. Todo eso provocó que el régimen decidiera lanzar una campaña de acoso agudo contra Ricardo. Llegó un momento en que Ricardo y Yolanda, su mujer, simplemente no podían salir de la casa sin ser acosados, perseguidos por una turba. El periódico Granma y la televisión cubana le dedicaron a Ricardo 3 días consecutivos de artículos llenos de insultos y calumnias. Al final, a Ricardo no le quedó otra alternativa que salir de Cuba a mediados del año 88. Desde el exilio, Bofill continuó esa labor incansable de denuncia y ahora de apoyo a la gente que quedó atrás en la isla. Se convirtió en una figura importante de derechos humanos a nivel, no solo en el caso de Cuba, a nivel regional, en el caso de América Latina e internacional. Fue nombrado vicepresidente de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Alemania, y fue director ejecutivo de la Fundación Elena Medero. El Ricardo murió acá, en Miami, en julio del 2019. Este es el Ricardo Bofill oficial. Yo quiero hablarles ahora del Ricardo Bofill que yo tuve el privilegio de conocer muy de cerca. No era un hombre carismático en el sentido tradicional de la palabra, no era un tipo alto o corpulento, no tenía una personalidad imponente. Ricardo tenía un carisma diferente, un carisma especial. El carisma que uno identifica inmediatamente en una persona con cualidades y con principios excepcionales. Era un hombre de una integridad personal intachable. Durante los años que vivió acá, estuvo manejando fondos de fundaciones de acá de Estados Unidos y fundaciones internacionales destinados al apoyo de la oposición en Cuba. Nunca, ni siquiera la maquinaria propagandística del régimen pudo acusarlo de haberse robado un centavo. Era un hombre culto, visionario, yo diría que sabio. Se podía discutir con él temas históricos, filosóficos, religiosos, políticos con gran facilidad, pero sin embargo nunca perdió de vista la parte práctica de esos temas importantes. Por ejemplo, cuando los más jóvenes nos entusiasmábamos con la caída del muro de Berlín y el bloque comunista en Europa, o la última vuelta de la política norteamericana con Cuba, Ricardo siempre nos recordaba: esta causa nuestra nos va a tomar años, esto es un maratón, esto no es una carrera de velocidad. Y cuánta razón tenía. Ricardo era un pensador estratégico, es una cualidad indiscutible. Fue el primero que se dio cuenta de la utilidad de usar el tema de derechos humanos como un arma contra el régimen. Y enlazó la causa de Cuba con la causa universal de derechos humanos que tiene muchos defensores en el mundo. Siempre admiró el ejemplo de los que habían enfrentado al régimen antes que él, específicamente aquellos que lo habían hecho usando las armas. Y afirmó que esta nueva lucha cívica era la continuidad de esa otra lucha en momentos y condiciones diferentes. De esa manera, él estableció un puente que era imprescindible entre varias generaciones de cubanos luchando por la democracia. Cuando le decían que la división de la oposición interna era un problema, él siempre recordaba que él lo veía al revés, que él consideraba que la oposición no se dividía, sino que se multiplicaba.
y que eso le haría imposible al régimen exterminar a la oposición. Y así ha sido, al final. Ricardo nunca dudó o renegó de la alianza de los cubanos demócratas con el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de todos los prejuicios nacionalistas que hay de ambos lados, tanto del lado de allá como del lado de acá. Hay personas que aún les cuesta trabajo aceptar que Estados Unidos es nuestro aliado natural. Ricardo no tuvo nunca un problema con eso. Era un hombre valiente hasta el punto de ser temerario. Hay una anécdota que cuenta Rolando Cartaya, específicamente cuando Ricardo hizo el llamamiento a la disidencia de Europa del Este en la iglesia San Juan de Letrán en 1987. Cartaya nos dice que el documento que escribió Ricardo era tan duro contra el régimen que solamente 12 personas de los que estaban presentes se atrevieron a firmar el documento. Era valiente y a la misma vez tenía un sentido del humor impresionante en esa situación. Hay otra anécdota. En el Combinado del Este, la Seguridad del Estado le dijo a Ricardo que le habían interceptado 2 balitas. Los que estamos aquí sabemos lo que son las balitas, con denuncias que Ricardo había mandado hacia fuera de la prisión. Y Ricardo le dijo 2 nada más. Entonces las otras 3 llegaron sin problema. Fue un hombre absolutamente legal a su causa, la causa de la libertad de Cuba, la causa del anticomunismo, del antitotalitarismo. Fue leal a su mujer, Yolanda, su mujer negra. A pesar de todos sus achaques de salud, Ricardo la cuidó como un marido amante, más que como un marido amante, la cuidó como si fuera su padre. Sus amigos eran importantísimos para Ricardo. Cuando sus amigos en Cuba hicieron declaraciones que causaron una polémica grande acá en el exilio, Ricardo los apoyó incondicionalmente, sin dudar un segundo. Era un hombre religioso, profundamente religioso. Ricardo descubrió la religión una vez que abandonó el marxismo y lo practicó hasta el último día de su vida. Y a pesar de todas estas cualidades, Ricardo era un hombre sencillo y modesto. Se vestía sencillamente, vivió sencillamente, modestamente en una casona que muchos de ustedes han visitado, una casona destartalada todavía en la pequeña Habana, en compañía de Yolanda. Siempre manejaba carros de segunda mano que vendía como parte de cubrir sus gastos personales. Nunca alardeó de su papel como creador del movimiento disidente en Cuba. Y una de sus frases favoritas, y una de las mías, yo la repito constantemente, él decía: el cementerio está lleno de hombres que alguna vez se creyeron imprescindibles. Para redondear mi opinión, lo que yo creo de Ricardo, voy a referir a una anécdota histórica. En pleno apogeo en la Segunda Guerra Mundial de la dominación de Alemania nazi en Europa, cuando todo parecía, el futuro parecía negro, Winston Churchill le dijo a Roosevelt, presidente americano: bien sé que en el escenario de la historia todos somos apenas unos insectos, pero yo quiero ser una luciérnaga para iluminar un futuro mejor. Cuando Cuba sea libre otra vez y se pueda evaluar debidamente el impacto de Ricardo Bofill en la historia contemporánea de la isla, habrá que reconocer que Ricardo Bofill fue una luciérnaga de las más brillantes.
Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Ahora le toca a Tony Calatayud hablar sobre Agustín Tamargo. Buenas tardes, queridos amigos. Oía yo las palabras luminosas y profundas de esta gran poeta, Sara Martínez, y recordaba yo que hace apenas 72 horas, en mi humilde programa de La Mesa Caliente en Radio Mundo 1210, hablaba yo con Pedro Corzo, el gran Pedro Corzo, sobre este evento que iba a ocurrir. Y naturalmente nos enfrascamos y nos hundimos y nos perdimos hablando de los diferentes personajes que precisamente esta distinguida mesa ha y hará un recuento de esas vidas excepcionales que hoy vamos a honrar. Y claro, de tantos años que hemos vivido y tanto tiempo que hemos estado en el exilio, no de espaldas a la realidad cubana, naturalmente que toda esa gente fueran gente queridísima, íntima, amiga de nosotros, y nos perdimos en anécdotas increíbles de todos los personajes que se han mencionado aquí y que se van a mencionar. Y me acordaba yo que en Venezuela, y claro, la mayoría de esas personas, un % enorme de su vida fue positiva, muy pocas negatividades, honestamente. Porque me acordaba yo que en Venezuela, en un pueblo olvidado, hay cerca de entre el pueblo y el cementerio hay un puente. Y aquellos venezolanos humildes de aquella casi aldea le han llamado el puente de los buenos, porque ahí paraba el entierro para que el orador de turno de aquel pueblo, el hablador de turno de despedir duelo de aquel pueblo, hablara del difunto. Y casi siempre, naturalmente, todo el que despide un duelo dice que la persona más noble, el mejor de los padres, el mejor de los hijos, el más patriota y honesto de las personas. Se habla maravilla cuando se despide un duelo. No hay negatividades, no hay sombras. Pero aquí no ocurre eso. Aquí estamos hablando de gente, hombres y mujeres muy valiosas, extraordinarias. Oía yo hablar a Sara de Rosa Leonor, como van a hablar de todos los que van a hablar, que fueron gente queridísima, muy amiga. Y me acordaba que Rosa, me gustaría que Pedro y su equipo considerara, Pedreira y compañía, considerara esta idea. Rosa se le ocurrió una idea brillante, en una de las ocasiones, tantas ideas brillantes, que era la de rendir homenaje no a los muertos, sino a los vivos. Porque aquí hay tanta gente valiosa, que entonces cuando se muere, hacemos una apología, como estamos haciendo ahora un homenaje, un reconocimiento a la vida de esas personas. Pero ¿qué tal? Para su familia, para la historia, para ellos mismos, como un reconocimiento de que no fueron olvidados en vida. Yo decía, Rosa puso la fecha, el año de 90 para arriba, porque había mucha gente valiosísima que tenía 90 años y algo más. Ahora la hay. Diego Suárez lo tiene contra Agüero. Mario Chavarría creo que tiene 88. Bruno Barreiro se ha muerto ahora, hace apenas unos meses, con 94 años, algo así. Gente valiosísima que me gustaría que el instituto considerara hacer un homenaje a los ancianos vivos. A mí no me toca todavía porque voy a cumplir 85 en octubre, pero sí, yo pienso que de 87 para arriba debería rendirse el homenaje en vida a gente valiosa que se lo merece, que vendrían con su familia, sus hijos, sus señoras, su familia, con el propósito
de que se le reconociera públicamente a toda esa gente tan valiosa. Pero para no perderme en esas disquisiciones y sugerencias, voy a hablar de Agustín Tamargo. Agustín era un tipo especial. Me decía Sara, el gallo, que le decíamos el gallo ronco, porque era un hombre, un intelectual, uno de los más intelectuales de los periodistas cubanos. Y en el exilio, Maferrer, Carlos Alberto Montaner, Luque Escalona, quizás alguien más, y él eran los principales articulistas, panfletistas, gente que escribía los artículos como si fueran ensayos. Gran intelectual, un hombre que le gustaba la música clásica, el vodka y las mujeres jóvenes. Ese era Agustín Tamargo, un soñador, un enamorado de la vida, un hombre que nunca manejó, no lo dejaba que nadie lo manejara, pero nunca manejó, andaba a pie, con un libro en el brazo. Un hombre soñador, cariñoso, generoso. Tuve el privilegio de que me llevara a su programa La Mesa Revuelta, posiblemente más de 30 o 50 veces. Yo me reía con él porque él era, ustedes lo saben, los que lo conocieron, un tipo muy intenso. Y entonces estaba entrevistándote, está en su micrófono y tú estás en su micrófono. Y él te conversa una cosa y cuando tú le respondes, cuando tú has hablado 5 palabras, ya le quiere hablar. Y entonces como no era televisión, yo le hacía así. Como que pues ya lo veía que iba a dispararse. Yo le decía que me dejara terminar la frase, porque era un hombre de tantas ideas y tanta cultura y tanto pensamiento y tantas opiniones brillantes que se desbordaba como un torrente en su expresión verbal y en su expresión intelectual. Era periodística, un gran tipo. Y él no le gustaba abrir los micrófonos. Jamás quiso abrir los micrófonos. Todavía, a lo mejor Ninoca nos puede aclarar eso, porque yo he querido buscar cuál es el origen del micrófono abierto en el exilio, que al principio no ocurrió. Y yo tengo una idea lejana que quizás fue Emilio Milián, que era locutor, pero no era periodista. Que era locutor, pero no era un hombre de grandes ideas. Esa es la verdad. Y entonces creó Habla el Pueblo. Y Habla el Pueblo era muy interesante, porque Habla el Pueblo él hacía un editorial que se repetía en la emisora La Cubanísima varias veces. Pero en su programa, él repetía el editorial y abre los micrófonos. Y cuando las personas hablaban con él, le decían, bueno, Milián, pero déme una opinión sobre esto y esto y esto. Y él decía, buenas tardes, Habla el Pueblo. Y hablaba, nunca le respondió a un solo oyente. Pero creó esa cosa maravillosa, porque la gente decía, tremendo programa, fue muy popular, tremendo programa. Como se plantean ideas, él nunca planteó una idea. Pero Tamargo sí planteaba ideas. Y durante un tiempo largo, cuando estaba en la Cubanísima, él decidió que cada vez que había unas vacaciones, yo fuera el que lo sustituyera en el programa. Y entonces, bueno, yo lo sustituyo. Y que el programa nunca tuvo micrófono abierto. Y viene Herlevín, mi querido amigo Herlevín, una gran figura de la radio cubana, que era el manager general de la Cubanísima, y me llama a la oficina, me dice, oye, Tony, me hace falta que tú abras los micrófonos. ¿Para qué voy a abrir los micrófonos? No, porque eso es importante, abrir los micrófonos. Le digo, un momentico, yo estoy aquí sustituyendo a Agustín Tamargo. No puede ser que cuando en 2 semanas venga Agustín Tamargo se encuentre que le he cambiado el programa, el formato de su programa. Eso no va. No, pero yo, director, le digo, no, de ninguna manera. Mientras yo esté aquí, yo copio exactamente el formato que tiene Agustín Tamargo, porque si yo durante 2 semanas abro los micrófonos, cuando llega Agustín, se encuentra con un formato diferente y está obligado a hacer una cosa que él no quería. Bueno, estaba Agustín trabajando en Cadena Azul y ya venía lo de La Poderosa. Y estaba nuestro querido amigo Jorge Rodríguez, que hizo una gran obra en la parte
radial. Estuvo en Radio Mambí, como ustedes saben, como socio, después estuvo en Cadena Azul, conmigo de socio, y después en La Poderosa. Y al fin se quedó con toda La Poderosa. Y entonces, delante de mí, le dice Jorge Rodríguez a Agustín Tamargo: Agustín, chico, me hace falta que tú vendas anuncios. Tú sabes, aquí la economía de la planta, es necesario que tú vendas anuncios. Y Agustín le dijo: yo nunca vendí un anuncio, Jorge. Dice: no, pero hace falta, es necesario. Y entonces Agustín le dijo: mañana te respondo, voy a pesarlo. Salió por la puerta. Claro, no salió por la ventana, nunca regresó a la emisora, ni nunca llamó a Jorge. Se fue para otra emisora. Él era un hombre rebelde, pero un hombre dignísimo y honrado, y cariñoso y buena gente, y a la gente más humilde, como decía acá el amigo Díaz en relación a Carlos Alberto, también un querido hermano, extremadamente generoso. Cualquier persona que se va a iniciar en el periodismo, en la radio, podía contar con su consejo. Él lo invitaba a almorzar, a cenar, lo invitaba a tomarse trago, que le encantaba irse a tomar con los amigos un trago de vodka y hablar de todo. Le encantaba la música clásica, repito, un hombre cultísimo, que no estaba a la altura de mucha gente. Y realmente pienso que este hombre dejó una huella indudable en la radio, de dignidad, de cultura. Yo creo que posiblemente era el más culto de los comentaristas que han pasado por la radio de Miami. Una persona y uno de los más dignos. Un cubano que empezó por la izquierda en las primeras décadas del siglo XIX en Cuba, que se convirtió, igual que Bofill, que es otra gran figura, se convirtió en un demócrata, en un hombre de la república, de los derechos, de la libertad, de la democracia, del multipartidismo, y realmente dejó una huella. Yo creo que su vida es como el título del libro que él publicó, Contra Viento y Marea. Así era la vida de Agustín, contra viento y marea, un rebelde sin causa, pero con una causa muy grande, la de la libertad de Cuba, que la defendió a capa y espada todo el tiempo de su vida. Así que rindo homenaje a este gran cubano, a este hermano mayor, este tipo generoso, cariñoso, buena gente, que ha dejado una huella indeleble. Por eso, tantos años después de su muerte, el instituto y todos nosotros estamos reconociendo la grandeza de este cubano. Y es claro, como le decía yo a Pedro Corso en el programa, la importancia de la historia pequeña de los hombres grandes. Porque siempre se puede hablar todas las cosas grandes de la persona, pero es en lo pequeño, en lo común, en lo diario de la vida de esas grandes personas donde se ve la verdadera grandeza de ellos. Buenas tardes. Bueno, y ahora me toca a mí cambiar de papel un rato y ser ponente, y hablaré sobre el doctor Roberto Rodríguez Aragón. Y titulé este discurso, estas palabras, En el exilio, recordando al doctor Roberto Rodríguez Aragón. El doctor Roberto Rodríguez Aragón fue parte integral de Cuba y de este exilio. También lo fue de este Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, del cual fue miembro de su consejo de asesores, junto a su gran amiga, la doctora Leonor Ferreira. De hecho, habló en el primer acto público que celebró el instituto en el Big Five Club, del cual se cumplen 25 años próximamente. Sin embargo, mi camino se cruzó con el doctor Rodríguez Aragón muchos años antes de que yo ingresara en este instituto. Conocí al doctor Rodríguez Aragón durante mis años de estudiante de estudios internacionales y ciencias políticas en la Universidad de Miami. En aquel entonces yo fundé una organización estudiantil
en dicha universidad llamada Jóvenes por una Cuba Libre. Su propósito era promover la democracia y los derechos humanos en Cuba. Él se encontraba entre las personas que me abrieron las puertas en el mundo delicado y entrelazado de las organizaciones del exilio cubano, y todos ustedes que son parte de ese mundo saben de lo que hablo. Me invitó a hablar durante uno de los almuerzos semanales de la Peña Rosell, también en el Big Five Club, y la cual él presidió hasta su fallecimiento. Coincidimos en un sinfín de actividades, tanto patrióticas como religiosas y cotidianas. Lo veía activo en la Junta Patriótica Cubana, la cual presidió desde 1997 hasta el 2002, los municipios de Cuba en el exilio, que también presidió, en varias presentaciones académicas en la Casa Bacardí del Centro de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, en el banquete anual de la conmemoración del 4 de septiembre, en la parada martiana de las escuelas Lincoln Martí y en la develación del monumento al doctor Manuel Antonio de Varona, obra en la cual él jugó un papel muy importante recaudando fondos y organizando. También coincidimos durante las celebraciones de las misas de Pascua y Navidad en la iglesia St. Peter and Paul, la parroquia a la cual ambos pertenecíamos. Hasta de compras en el supermercado Winn-Dixie nos encontramos una vez. Dado mi interés en la política de la época republicana en Cuba, el doctor Rodríguez Aragón representaba para mí una fuente de información y aprendizaje. Aunque nació en Güines, La Habana, el 28 de mayo de 1927, se crió en Sidra, provincia de Matanzas, y se consideraba un orgulloso matancero. Era hijo de Máximo Rodríguez Alonso, también político cubano, y de Aurora de Aragón de Pozo. Quiso mucho a sus padres y curiosamente mantenía fotos de ellos en su billetera ya en el exilio. Estudió en el Colegio La Progresiva de Cárdenas y en el Instituto del Vedado, graduándose en 1944. Luego estudió Derecho en la Universidad de La Habana. Para esta época su padre ocupaba varios cargos políticos importantes, entre ellos los de representante a la Cámara y ministro de Gobernación. Al fallecer su madre, su padre contrajo matrimonio con Elisa Godínez Gómez, ex esposa del presidente Fulgencio Batista Saldívar y ex primera dama de la República. Con apenas 26 años resultó electo representante a la Cámara por la provincia de Matanzas en 1954 y reelecto en 1958, que no tomó posesión, como ya sabrán. En esos comicios también resultó electo a la Cámara de Representantes su hermano Fernando Rodríguez Aragón. Ante la llegada del comunismo a Cuba en 1959, salió de Cuba por la Embajada de Honduras. Luego se trasladó a México, donde permaneció durante 4 meses. Finalmente se ubicó en Miami, donde permaneció el resto de su vida. Durante 42 años trabajó como representante de ventas en una compañía de equipos de refrigeración comercial. Entre otras organizaciones en las cuales participó en el exilio se encuentran los Comandos L, los Pinos Nuevos y la Confederación de Profesionales Universitarios de Cuba en el exilio. Una de las cosas que más me llamaba la atención sobre el doctor Rodríguez Aragón era su aire de distinción, el cual no debe confundirse con la arrogancia que muchas veces vemos en el exilio. Tenía porte y distinción y siempre llevaba una sonrisa en su rostro, la cual siempre recibía a cualquier persona que lo saludaba. Siempre me habló honestamente, algo que siempre le agradecí. Decía las cosas como eran. Sin lugar a dudas, era uno de los últimos vínculos entre mi generación y las generaciones políticas de la época republicana. Era uno de los últimos representantes del sistema político cubano que, con sus virtudes y defectos, forjó la historia de Cuba. Es otro cubano más que no logró ver la anhelada libertad de Cuba. También lo recuerdo como un hombre de familia. Aún después del fallecimiento de su primera esposa, Raquel Fundora Fernández, en 2001, la recordaba cariñosamente. Vivió la última década de su vida con su segunda esposa, Olga Velasco. Alrededor de fin de año siempre me hablaba de sus viajes a Chicago, donde la familia se reunía para celebrar las fiestas navideñas y el Año Nuevo. Entre sus legados más importantes se encuentra el ejemplo de su hija, la doctora Raquel Aurora, conocida como Rocky Rodríguez Fundora, abogado destacada, quien nos acompaña esta tarde.
Muchas veces en sus artículos recordaba con triste anhelo a sus padres, primos, tíos y demás familiares y amigos, así rindiendo tributo a quienes habían dejado una huella indeleble en su vida. Otro detalle que lo caracterizó fue su interés en mantenerse al tanto de los últimos adelantos cibernéticos. Manejaba los correos electrónicos con increíble facilidad para alguien de su edad y generación. Hasta tenía una página bastante activa en la red social de Facebook. Conservo un expediente con gran parte de los artículos que el doctor Rodríguez Aragón escribió para Libre y otras publicaciones, al igual que fotos, cartas, tarjetas de Navidad y otros documentos verdaderamente históricos y de gran significado sentimental para mí. Nunca olvidaré la frase que siempre incluía en la parte superior de sus cartas, y cito, en el exilio. Esa frase era una reafirmación del elemento que une a los cubanos desterrados. Creo que lo incluía con el triste orgullo que es parte inseparable de la experiencia de un exiliado. El doctor Rodríguez Aragón falleció en su casa en Miami el 5 de octubre de 2012. Aunque pertenecíamos a diferentes generaciones, siempre vi al doctor Rodríguez Aragón como un mentor y un amigo. Me dio gran tristeza enterarme de su grave enfermedad, del rápido deterioro de su salud y de su triste fallecimiento. En su página de Facebook declaró que una de sus frases favoritas era: vive cada día de tu vida como si fuera el último. Me alegra poder honrar al gran hombre que fue el doctor Roberto Rodríguez Aragón ante ustedes esta tarde. Muchas gracias. Y ahora pasamos a nuestra última expositora, Ninosca Pérez Castellón, quien nos hablará sobre su esposo Roberto Martín Pérez. Bueno, pues gracias al Instituto de la Memoria y a Plantados por este homenaje a estas personas que vienen de tantos caminos distintos. Sin embargo, todos tenían en común que todos querían y amaban a Cuba profundamente y querían verla libre. Y yo hoy no puedo evitar, porque cuando veo la foto, la suerte de poder haber estado en la radio, de estar en la radio todavía. Y digo esto porque cuando yo empecé en la radio, no había muchas mujeres en la radio, y las mujeres hablaban de temas que no tenían mucha trascendencia. Y yo era muy joven y no sabía mucho, pero le dije al doctor Salvador Leo en Cadena Azul, le dije: yo quiero hablar de política de Cuba. Y él me dijo: bueno, pero ya tú estás hablando temas mayores, aquí hay gente muy preparada y muy... Pero el doctor Fernández Cahuí me tomó de la mano y me dijo: tú lo vas a hacer y yo te voy a introducir a tu audiencia. Y así fue como... Y veo esta foto y todas estas personas, trabajé con algunos como con Agustín, otros pasaron. Roberto Rodríguez Tejera fue de los primeros que fue a mi programa, dándome la importancia que tenía el que yo estuviera ahí y que él era una figura importante y lo hacía. Así que todo esto me trae muchos gratos recuerdos. Carlos Alberto Montaner, que fue mi amigo desde que antes discrepáramos políticamente, y cuando lo hicimos y nos encontramos a lo mejor en Washington y él estaba abogando por una cosa y yo por otra, nos dábamos un abrazo y seguíamos adelante. Y así fue hasta una semana antes de él irse a España, y me dijo: todo lo que hice, lo hice siempre pensando que estaba haciendo el bien. Y así es, y esa es la Cuba que todos queremos, ¿no? Que cada uno trate de su manera. La doctora Whitmarsh, que también fue de las primeras que iba a mi programa, Bofil, no recuerdo cuando, a pesar de las dudas que había, que si habían sido marxistas, que si... Y una de las... Cuando ya estaba en problema y había que salir de Cuba, hacer la llamada a Cuba para que Jorge Mascanosa y el doctor Alberto Hernández hablaran con él a ver cómo se podía viabilizar la salida. Y cosas así. Y Agustín, que trabajar con Agustín fue, no sé, uno de esos premios que te da la vida. Y Tony, se te olvidó que Agustín era tan cubano que donde quiera que él trabajaba, él colgaba un cuadro de José Martí.
pero cuando se iba, se llevaba el cuadro. Y Cuba primero, Cuba después, Y Cuba siempre, pero se llevaba el cuadro. Y cuando ya tú veías que el cuadro, primero lo bajaba de la pared, ya tú sabías que era inevitable. Pero con el micrófono abierto, porque había dos cosas que él no entendía, ni la internet ni el micrófono abierto. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que una persona tiene miles de seguidores en eso que tú llamas la internet y que son más los que leen el New York Times? Digo, no, Agustín, ya le han pasado. Pero con las llamadas, cuando él ya por las mañanas, que ya en el programa por las mañanas que estábamos todos juntos, decía, sácalo ya, que está hablando bobería. Y yo, Agustín, cállate, que te están oyendo. Sácalo, chica, está hablando bobería. Así que no tenía mucha. Pero a Roberto, es difícil hablar de Roberto Martín Pérez ante tantos de ustedes que estuvieron presos con él y que lo conocieron mucho más que yo. Perdomo siempre me decía, si yo me pasé más tiempo viviendo con él que tú, y es verdad, en una celda en Cuba. Pero Roberto fue una persona que yo sin conocerlo tuve la gran dicha de poder conocerlo a través de sus compañeros. Yo comencé una campaña, siempre empezaron las campañas por los presos, se hacían por todo y no salían, pero bueno, ya habían empezado a salir, había salido Valladares, habían salido otros, y decidimos hacer una campaña por Roberto. La hermana vino y me dijo, no hagas eso porque Roberto nunca me lo permitiría. Él hace campaña por todo, y le dije, bueno, es que la voy a hacer yo y él no me conoce. Yo lo conocía a su papá de niña, pero él no me conoce. Hicimos una campaña con un senador, Lehman, que recogió miles de firmas y fue a la sección de intereses en Washington, entre las muchas cosas que se hicieron, y se las entregó allí y le dijo, no hay razón para que este hombre esté 28 años preso. Bueno, finalmente, un buen día, vino alguien a decirle a la mamá que le escribiera una carta al general Noriega, y la mamá le escribió una carta, y de pronto sale la noticia de que el general Noriega le iba a sacar, le iban a dar la libertad a Cuba. Llega el avión del general Noriega a Cuba, le dicen a Roberto que le van a dar la libertad, y le dijo, yo no se las he pedido. Aquí hay 220 y pico de hombres que están en peores condiciones que yo, así que conmigo no cuenten porque yo no, esa libertad no me interesa. Y por mucho que trataron, el avión se fue sin Roberto. Bueno, mandan un recado y dicen, miren, dicen el general Noriega que él trató, pero que traten ustedes a ver mandando telegramas, no sé cuánto. Bueno, los presos eventualmente hablaron con él y Noriega volvió a mandar el avión y Roberto salió. Entonces, a mí me dio mucha risa porque yo conocí a Roberto a través de presos que te decían, se quitó lo que tenía puesto una noche de frío y me lo dio. Otros decían, era muy difícil lidiar con Roberto porque Roberto no soportaba las injusticias y a veces cuando era mejor callarse no se callaba. Entonces no me acuerdo quién fue, que ya lo habían liberado y le trajeron un traje que le quedaba grande y Roberto le dijo, no te lo pones y no sales. Y le dijo, pero Roberto, es que yo me quiero ir. Y le dijo, no, eso es una humillación, que no. Bueno, finalmente el pobre preso se fue con su traje, pero cuando Roberto sale de prisión, yo no sé cómo le hicieron, pero el traje era como hecho a la medida. Así que parece que se aconsejaron. Y después nos enteramos, cuando la invasión en Panamá y la inteligencia americana nos dio la información, que Fidel Castro le había pedido a Noriega que sacara a Roberto porque no quería ya más propaganda de campaña, ni de mucho menos, y que necesitaba ya que lo sacara. Y así fue que Roberto salió. Pero Roberto, desde que Roberto, yo a veces pienso que estaba vivo de milagro. Hoy es el aniversario de la masacre de Boniato, en el año 75, donde le dispararon en un testículo y no se murió de milagro, porque aparte no le dieron atención médica después. Y estuvo muy mal por mucho tiempo. Pero cuando Roberto desembarca en Cuba, en Trinidad, el 13 aquel de agosto de 1959, que era el día del cumpleaños de Fidel Castro, lo estaban esperando, como ya se sabía, William Morgan y Eloy Gutiérrez Menoy habían traicionado aquel intento que habían hecho él y los esposos y otros. Y
cuando ellos llegan, le ponen la pistola en la cabeza, le dicen, y cuando lo entran al lugar allí donde estaban, estaba Fidel Castro, estaba Raúl Castro, está todo, Osmani, Camilo Cienfuegos, estaban todos allí. Y entonces, ahí, bueno, él entró en una discusión con ellos y no lo mataron porque Celia Sánchez se puso en el medio y dijo, aquí no van a matar a nadie. Y Celia Sánchez le salvó la vida, que no la conocía. Pero Aleida March, la esposa de Che Guevara, sí había sido su amiga en Santa Clara de toda la vida de niño. Y cuando se entera, ya que está preso en la cabaña, lo va a ver a la cabaña. Y le dice, pero Roberto, ¿cómo tú has hecho esto? ¿Cómo tú has venido aquí así? Te van a matar. Yo voy a hablar con Ernesto. Y le dijo, no hables con Ernesto porque yo no le voy a pedir a ningún favor a nadie. Y él le dijo, no, yo lo voy a traer. Él está de viaje, pero yo lo voy a traer. A los pocos días se aparece Aleida March con el Che Guevara por la puerta de la cabaña. Y por poco salen Roberto muerto, fajado a los piñazos, porque Roberto, primero, no soportaba, nunca soportó el papel de víctima. Salía siempre a favor de una víctima, pero le molestaba tener que decir que aquellos hombres que con tanto valor se enfrentaron a aquel sistema y lo hicieron cogiendo golpes, siendo plantados, él insistía que no eran víctimas. Y yo a veces le decía, Roberto, a veces hay que ser la víctima para que entiendan. No, estaba más allá que él. Pero fue una persona que creo que ni lo pudieron doblegar entonces, ni lo doblegó, ni siquiera ya la enfermedad, ni los achaques. Y creo que cuando Roberto entró a la fundación, logró grandes cambios dentro de esa institución, porque la fundación había sido una institución que no era un grupo que con grandes sacrificios, serían todos millonarios, pero eran gente que ponían su dinero. Pero él logró que la fundación se nutriera de pueblo y empezó membresía en la fundación. Y la fundación llegó a tener una membresía extraordinaria y se lograron grandes cosas. Una de las cosas que más disfrutó él fue sacar a los cubanos de terceros países. Y sacarlos no porque creía que teníamos el derecho los cubanos de que vinieran, no. El momento más orgulloso para nosotros fue estar sentados en la Casa Blanca firmando un memorándum de acuerdo en el cual los costos de todo aquello no iban a ir para el contribuyente americano. Y así se hacía con las contribuciones de la fundación, con maratones entre la comunidad. Y así se trajo a todos aquellos cubanos. Después se fue a Rusia a buscar a los gusanos rojos, como les llamaban. Y esos eran los proyectos que él le encantaba de ser parte de la fundación, encontrarse con la gente, sentirse que él era uno más de ese pueblo. Y fueron varias cosas las que lo caracterizaron, porque Roberto, y los que estuvieron presos con él saben, no tenía nada de él. Cuando Roberto, que fue un hombre de una suerte extraordinaria siempre, porque cuando Roberto llegó, sus amigos, los que no habían ido a prisión y habían trabajado con él en Cruzelia, le tenían una casa, automóvil, dinero para un negocio. La casa se la dio a la hermana, el dinero del negocio se lo dio al sobrino para que pusiera un negocio. O sea, nunca tuvo nada de él, porque él creía que con lo básico era lo suficiente. Y yo creo que eso fue lo que lo caracterizó. Roberto fue una persona extremadamente solidaria con todos, extremadamente leal. Que todavía yo escucho a veces, vienen personas que me dicen, tal día estoy vivo porque tal día Roberto se metió entre mí y entre ese guardia. Y para él la familia era primordial, pero la primera familia era la familia de los presos. Después venía todo lo demás. Y padeció como todos, porque su hija la dejó de ver siendo una niña, y el encuentro después de 28 años nunca es fácil, pero pudo tratar de arreglar todas aquellas relaciones, pero al final su principal familia, y todos lo sabíamos, eran los presos. O sea, había un preso que tenía un problema, esa era su prioridad. Y yo creo que me siento extremadamente orgullosa, primero, de haber pasado más de 30 años de mi vida con él, de que... y otra cosa que yo creo que caracterizó a Roberto se
se murió con una tranquilidad extraordinaria. Yo no he visto, Roberto no tenía preocupación de que se iba a morir. Tampoco sabía que se iba a morir. Él tenía problemas con diabetes, se cayó, pero cosas así que no era que estuviera grave. Pero nunca tuvo problemas de que se iba a morir ni que se iba a enfrentar a Dios. Era extremadamente religioso sin ser practicante. Cuando se murió me dijo, no quiero una misa porque tengo mucho problema con todos los curas que no se han portado a la altura que se han tenido que portar, pero quiero al padre Menéndez ahí en mi funeral. O sea, esas eran sus concesiones. Y yo creo que los que hemos vivido esta etapa de la historia de Cuba, tenemos que reconocer figuras como las que se están honrando hoy aquí, porque son figuras extraordinarias. Yo a veces leo, trato de buscar en otros países, yo no veo el cúmulo de personas que uno ha visto aquí. Agustín Tamargo, como tú dices, quizás era el hombre más preparado de aquí del exilio, jamás pasó por una universidad. Agustín se hizo él solo. O sea, y ese era el tipo de persona con la que contábamos, el tipo de persona que yo creo que dieron tanto. Un Bofill que estaba en Cuba y tuvo que enfrentar, que quizás para él debe haber sido muy difícil, ¿no?, desengañarse de un sistema en el que creyó. Un Carlos Alberto Montaner que tuvo que vivir, para nosotros aquí a veces muy cómodo en el exilio porque estamos más protegidos. Él estaba en Europa, donde la cosa era distinta. Roberto Rodríguez Aragón, que siempre estuvo ahí como uno de esos faros. Yo pienso en Roberto como cuando se murió la embajadora Jane Kirkpatrick, que estábamos en un desayuno en Washington, en un edificio antiguo precioso, de esos de columnas clásicas, y dijo, alguien dijo, ella era como una de estas columnas, y ese era Roberto con lo que era la República de Cuba, el recordatorio, una de esas columnas que mantuvieron viva a Cuba en el exilio. Y Roberto lo hizo con su valor, con su enfrentamiento a un sistema. Y así la doctora Whitmarsh, así que de verdad que me siento honrada de estar hoy aquí, de poder hablar de personas que quiero tanto y de que se les haga este merecido homenaje. Así que gracias a todos ustedes. Y quiero decir esto hablando de la radio, porque uno de mis grandes privilegios fue La Voz de la Fundación. Y La Voz de la Fundación había un componente que era que cuando empezamos a hacer La Voz de la Fundación, alquilamos espacio en República Dominicana. Cuando vieron la programación que era, nos cancelaron y nos mandaron a una emisora que se llamaba World Harvest Radio, que era muy poderosa de onda corta. Y Diego Medina cogieron espacio ahí también. Y te llamaba. Constantemente Diego me llamaba para saber, pasó esto en las antenas, y hasta el último, cuando yo me enteré que se había muerto el día anterior, él me estaba llamando para asegurarse que salía bien la programación. Por eso es que la radio para mí es algo pero tan vital, y lo ha sido para este exilio y lo ha sido para ese pueblo de Cuba, y ese es uno de esos ejemplos. Así que quería mencionar. Y Roberto Martín Pérez era tan cariñoso que es el hombre que más me ha besado en la vida. A todo el mundo le daba un beso. Bueno, muchas gracias a todo el mundo. Les recordamos que la semana que viene, el sábado que viene, 7 de septiembre, a las 2 de la tarde, aquí mismo en la biblioteca, vamos a tener la conferencia Subversión Castrista en Venezuela, 1959 a 2024, con 3 generales retirados del ejército venezolano. Y aquí tenemos también al director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, Francisco Javier Denis, aquí presente, que tiene 2 libros más escritos, ya van por más de 20 libros escritos, y bueno, si quieren adquirirlo, pueden hablar con él al terminar. Muchas gracias.